la localización especial oculocéntrica. La localización espacial oculocéntrica va a tener que el valor espacial va a tener la misma que la línea de dirección, que la línea de dirección visual, que es la principal, como ustedes lo logran ver en esta imagen. Y entonces esta línea de dirección visual va a ser enfocada con la fobia y va a estar dada por la línea en este eje. Mientras que la localización espacial oculocéntrica puede llegarse a generar cuando nosotros fijamos con la fobia de un ojo, el lado contralateral, como en este caso si fuera el izquierdo, el lado nasal va a estar fijando el árbol que dejamos atrás. Y entonces esto va a generar que el punto medio del ojo atraviese esta imagen, pero va a ser del lado contrario. Y a su vez tenemos lo que le conocemos como reflejos optomotores, que son el reflejo de fijación. El reflejo de fijación tiene dos porciones, la vía aferente, que es la vía retino-genículo-cortical, que es la que acabamos de ver en las diapositivas pasadas, y una vía aferente que es la que se va a desarrollar desde la corteza cerebral de la 18 a la 19, y todo esto va a generar un estímulo bioeléctrico hacia lo que es de la corteza al tronco encefálico, que es conocido como la vía corticopontina, para estimular los núcleos del sexto, cuarto y tercero, para generar una respuesta rápida de lo que son los movimientos sacádicos para la refijación. Y esto es lo que quiere decir la cuestión de la localización espacial oculocéntrica, que tiene que pasar por el centro del ojo, pero dependiendo de dónde se encuentre la fijación, va a hacer la correspondencia retiniana hacia el lado contrario. Ahora, hablando de la correspondencia retiniana, pues tenemos que entender que ahora que hemos nosotros desarrollado que la visión no sea del lado lateral, sino que esté de frente, vamos a provocar una visión binocular. Y esto va a generarse por la superposición espacial de los campos visuales de ambos ojos. Y esto va a generar una diplopia fisiológica que normalmente es por desenfoque. Y cuando estamos con objetos cercanos es una diplopia cruzada, mientras que cuando estamos en objetos lejanos es una diplopia homónima. Eso lo pueden ver muy fácilmente ustedes si colocan dos dedos a diferente distancia, uno más alejado que el otro. Si ustedes fijan el dedo más cerca, van a ver que el dedo que está más lejos se ve doble, mientras que si ustedes fijan el dedo que está más lejos y son perceptivos, van a ver que el dedo que está más cerca de igual manera se ve doble, y esto está explicado por la psicofísica de la visión binocular, en el cual vamos a tener una zona binocular, un punto de fijación, y todo lo que pase de esa zona binocular va a generar una diplopia cercana, cruzada, y una homónima lejana. Y a su vez vamos a tener que se van a corresponder las dos retinas con la zona visual que vamos a estar enfocando. ¿Qué quiero decir con esto? Que además tenemos el oróptero. Y el oróptero es toda esta dimensión en la cual nuestra capacidad visual va a permitir que nosotros tengamos una fusión cerebral de las dos imágenes que estamos viendo, y así no vamos a tener una visión doble. Si esa visión, perdón, es el oróptero es esa visión en el cual teóricamente solamente se vería, pero nuestro cerebro tiene la capacidad para fusionar esas imágenes un poco antes y un poco después, lo que nos va a dar la área de fusión de Panum. Y esta área de fusión de Panum nos va a permitir ver las discrepancias entre un ojo y el otro, y poderlas de una manera correcta fusionarlas a nivel cerebral para que nosotros tengamos solamente la visión, la visión de una imagen y no los dos con el cerebro. Y aquí comentábamos lo que decíamos de la diplopia. Si está muy cerca a nuestra área fusional de Panum, vamos a tener una diplopia, y si está lejano a esta área de Panum también lo va a generar. Entonces, esto nos va a permitir entender de mejor concepto la cuestión de la fusión en el tema de estrabismo, del sensorialismo. La fusión no es más que la imagen de ambas fobias que
va a generar que el reflejo, la imagen de ambas fobias va a generar que se haga solo una imagen, como lo pueden ver ustedes en la imagen de manera más práctica en la imagen de su izquierda, en el cual estas diferencias pequeñas que existen entre la distancia del ojo izquierdo con el ojo derecho va a permitir que se haga una imagen tridimensional. A este término le conocemos como disparidad. El reflejo de fusión foveal es algo autonómico que tenemos los seres humanos cuando tenemos muy buena, adecuada visión binocular, en el cual si nosotros cerramos los ojos y los volvemos a abrir y queremos fijar un objeto que no estaba en nuestra área focal de la fobia, podemos de manera correcta hacerlo en forma automática como un reflejo para que las dos fobias se dirijan estrictamente hacia la zona en la cual está esa área de interés. Y la disparidad nos va a dar la posibilidad de entender de manera tridimensional esta estereopsis. Es un fenómeno que se va a generar en la corteza cerebral, en donde se va a interpretar como una sola, eso es la fusión. Y nos va a dar la característica como un ser de la tercera dimensión, que es la percepción de la estereopsis, que es la profundidad en tercera dimensión. Y esto está dado por lo que mencionábamos de la cuestión de la retina, el cuerpo geniculado lateral hacia la columna de dominancia ocular en el cerebro, lo que va a fusionar las dos imágenes. Ahora, la estereopsis es la propiedad binocular de la profundidad de la tercera dimensión y está dado principalmente por esta área que conocemos como área de Panum, que es la zona de estereopsis. En la antigüedad, los físico-matemáticos desarrollaron esto que se conocía como el círculo de Bethe-Müller, que o sea, teóricamente hablando por matemáticas, nos decía que si nosotros enfocábamos en este círculo los dos ojos, teóricamente nosotros teníamos la posibilidad de solo ver una imagen, pero no fue demostrado de manera práctica, lo que se fue adaptando en lo que es con el doctor Panum, su área. Y esta área de Panum nos dio la posibilidad de que esta disparidad que existe entre un ojo y el otro con la imagen que estamos enfocando, nos dé la tercera dimensión, o sea, la estereopsis. Y esto a su vez va a hablar de lo que es el oroptero empírico, que es este círculo que es más una parábola que nunca se llega a tocar, pero que aparentemente es el punto de la zona en el cual nosotros, si seguimos viendo, va a seguir siendo una estereopsis. Y el punto de fijación, pues es el punto en el que nosotros enfocamos con nuestras dioptrías la imagen que queremos ver con nuestras dos fobias. Lo que mencionábamos de la diplopia, si estaba lejos o si estaba lo suficientemente lejos o lo suficientemente cerca de la área de Panum. Y pues lo que mencionábamos, el oróptero es la superficie cóncava de la disparidad de cero, en el cual los dos ojos van a percibir la imagen de una manera que no haya confusión, y el conjunto de puntos que estimulan otros correspondientes en ambas retinas. Si la retina está 3 puntos lateral hacia la zona temporal, lo debe de tener también 2 puntos hacia la retina nasal del lado contrario o a viceversa. Entonces siempre tiene que ser como un mapa en el cual los dos se pueden superponer y pueden llegarse a tener una correspondencia normal. Y la área de Panum es pues esta disparidad horizontal en las retinas. La imagen se va a generar una sensación de profundidad, lo que nos va a permitir poder ver de manera fusional con los dos ojos. Ahora, entendiendo nuevamente las poblaciones neuronales, el libro del doctor Prieto Díaz, que sí te puede llegar a confundir bastante, pero esta es la forma como más resumida que lo intenté para que se pueda entender, es que, por ejemplo, el enredador que tiene los ojos más hacia los laterales tiene una zona de superposición menor a lo que somos nosotros los primates, que tenemos una zona de superposición de los campos visuales mayor por la anteriorización de los ojos. Y cada ojo tiene a su vez una zona en la cual va a ser monocular, en la cual no comparte la visión con un ojo. Esto lo estoy hablando en un paciente que tiene ortoposición o que no tiene ningún problema estrábico, porque si tenemos un paciente que tiene estrabismo, esto ya se altera y va a generar las enfermedades como lo vamos a ver en un futuro.
Y pues así como lo pueden observar en esta imagen, pues vemos cómo estamos más desarrollados de manera en la evolución, que el núcleo lateral geniculado del roedor pues nada más tiene estas dos conexiones hacia la corteza visual primaria, mientras que nosotros tenemos las 6 de lo que mencionábamos de las láminas del cuerpo geniculado lateral hacia las columnas de dominancia visual. Y estas poblaciones neurológicas a su vez tienen como una función específica en el cual, como mencionábamos en el macrocelular, que son como lo menos desarrollado, es los campos receptivos grandes, como lo tienen el roedor, como nosotros los primates, la estereopsis gruesa, los estímulos monoculares hacia lo que es la columna de dominancia 4A, y tienen solamente el primer nivel binocular en la columna de dominancia del 4B y el 6, así como el sentido del movimiento. Esto es con un fin en el que han demostrado los científicos que es el menos desarrollado. Y la población neuronal parvocelular, que es aquella en el cual está más desarrollada, pues vamos a tener la estereopsis estática por la disparidad, que es la más fina. Vamos a tener un mayor en el centro de la retina, que es donde se encuentra el área foveal para los retinólogos de aquí. El monocular hasta la columna 4, la 2, la 3 y la 5 de la dominancia ocular, y su primer nivel binocular en el sistema nervioso central, que es el principal columna de la 4A, en el cual se va a hacer toda esta interacción de redes complejas e hipercomplejas a nivel de la sinapsis ocular. Todo esto a su vez lo tenemos que adaptar a un bebé que está en su desarrollo de la visión binocular normal. Y este desarrollo de la visión binocular normal tiene una plasticidad neuronal que va a ser el cerebro que esté inmaduro, la plasticidad neuronal que está en su mayor punto, que es el periodo crítico, y con la edad cada vez vamos haciendo una consolidación que clínicamente lo mencionan los neurólogos, que es la cuestión de la mielinización del sistema nervioso. Y entonces esto va a disminuir la capacidad de nosotros aprender porque tenemos una menor plasticidad neuronal, pero ahora se ha visto que la plasticidad neuronal va a depender de los genes y de cada persona en la posibilidad del tanto. Esto quiere decir que si una persona tiene mayor capacidad para plasticidad neuronal y por alguna razón uno de sus ojos era ambliope y pierde el de mejor visión, puede llegar a desarrollar una agudeza visual mucho más fina por el desarrollo de las nuevas conexiones sinápticas, principalmente de la vía parvocelular. Lo que quiero que entiendan con esto es que dependiendo de la edad, que entre más pequeños son, más plasticidad neuronal van a tener, y conforme van aumentando en la edad, menos plasticidad tienen debido a la consolidación. Y justo en ese periodo, entre lo inmaduro y lo consolidado, se le conoce como periodo crítico. Esto es muy importante para entender la ambliopía. Todos estos procesos que hemos mencionado de la retina hacia el cuerpo geniculado lateral y del cuerpo geniculado lateral hacia la corteza cerebral tiene un inicio en la neurogénesis, la migración, la sinaptogénesis, la mielinización y todas estas vías de señalizaciones moleculares bioquímicas que se están formando en un bebé. Y por eso son importantes los estímulos pues sí, la estimulación temprana, y pues en los pacientes que tienen baja visual hacer una estimulación individualizada y dirigida para que puedan llegar a tener su máxima capacidad con su limitación ya definida. Y la sinaptogénesis, que es la que más nos importa porque la neurogénesis y la migración es parte del periodo de inmaduración, la sinaptogénesis es más del periodo plástico, que es la etapa plástica, que es el periodo crítico, y aquí tiene mucho que ver con la cuestión de la plasticidad y la labilidad sensorial, en el cual hay esta remodelación, error aprendizaje, el niño se está centrando, el niño está agarrando cosas, se las lleva a la visión, se los está llevando a la boca, los prueba, los toca. Todo esto es mucha estimulación en la edad de estos pacientes, y ahorita vamos a ver cuál es normalmente como el periodo. Los primeros 8 meses de vida son mediante el error aprendizaje, que lo vamos a conocer científicamente como eliminación, modificación y reprogramación
Todo esto se va llevando constantemente en el cerebro de nuestro bebé y nos va generando la posibilidad a que ellos vayan viendo de manera correcta, de manera binocular, que no fije con un ojo solamente, que no se apague el otro para evitar la ambliopía, que no tenga una correspondencia anómala retiniana, que no tenga alguna otra alteración sensorial, que como ustedes lo ven es todo este equilibrio entre lo motor y lo sensorial. Y es por eso aquí que llevan mucho de la mano, por ejemplo, en la endotropia, que está la teoría de Chabas y la teoría de lo que es, se me olvidó el otro. Ahorita le recuerdo, Chabas y la sensorial. Ahorita me recuerdo. Y lo que mencionaba que en la etapa de consolidación es cuando ya se da la mineralización. Entonces, esta gráfica ténganla mucho en mente porque aquí va a ser la importancia entre si ustedes dan a un paciente de alta que todavía tiene periodo crítico o lo están dando la posibilidad para que aprenda mucho mejor. En el desarrollo de la visión binocular normal, como ya lo vimos en la sesión que tuvimos, la vía magnocelular, específicamente en esta porción del sensorialismo, vamos a entender que se desarrolla antes que la parvocelular debido a que son un poco menos desarrollados. Y tiene periodos críticos diferentes, en el cual se pueden llegar a traslapar, pero puede considerarse que a partir de la cuarta semana ya empieza a consolidar lo que es la parvocelular, la magnocelular, mientras que la parvocelular tiene un periodo crítico mucho más grande, debido a que sigue aprendiendo esta cuestión de la función visual cerebral. A partir del segundo mes, el bebé ya va a tener un desarrollo visual motor y entonces ya va a ver lo que va a tener una mayor, le va a llamar mayor atención a aquello que tienen muchos contrastes de colores y va a generar que tenga una coordinación de lo que él está viendo con lo que quiere agarrar y llevárselo a la línea medio, como ya lo mencionábamos en la cuestión del desarrollo visual. Lo que ya hemos mencionado, ya la fobia se desarrolla al cuarto mes y aquí ya nosotros debemos de entender que el niño, el bebecito, ya va a tener una fijación monocular y probablemente ya binocular porque ya está compartiendo las columnas de dominancia ocular a nivel de la corteza cerebral. La estereopsis va a ser alrededor del quinto mes, en el cual el bebé ya va a tener esta discrepancia entre un objeto y el otro, entre un objeto con un ojo y con el otro, y le va a dar la posibilidad de empezar a desarrollar su tridimensionalidad si la alineación ocular así lo permite. Y lo que sí también ya está demostrado es que las mujeres lo llegan a hacer mucho más antes que nosotros los hombres. Esto todavía no hay una definición el por qué, pero se cree que es por las cuestiones hormonales y la cuestión cromosómica. La madurez a los 9 meses de edad ya va a estar más definida y esto es de que el periodo crítico se empieza a cerrar porque si lo recuerdan, al octavo ya es en el cual ya el periodo de plasticidad empieza a disminuir de un punto de quiebre. Y el aumento progresivo de la longitud axial tiene mucho que ver con la fobialización y la cuestión de que el enfoque de la imagen esté a nivel de la fobia de la retina. Así como lo ven con la niña, en este punto yo con el doctor Prieto Díaz ya estaba peleado porque de verdad entender este tema es un poco complejo, pero esto que acabo de mencionar de las cuestiones sensoriales tienen alteraciones propias y esto se va a denotar en el estrabismo, que aquellos que quieran hacer o que van a hacer estrabismo lo tienen que entender y comprender de una manera más adecuada, más fina, para que sea más útil cuando ustedes vean pacientes con alteraciones de la alineación ocular. Ahora, el campo visual del ojo fijador va a impresionar sobre el campo visual del ojo desviado y a esto va a generar una serie de errores. Una es la confusión de imágenes. La confusión de imágenes son dos imágenes que están superpuestas pero que están en diferentes lugares del campo visual y a esto le llaman confusión de imágenes. Y a su vez va a provocar lo que le conocemos como crawling, que es la incapacidad, la imposibilidad del paciente que ya está alineado hacia enfrente
de ver correctamente las líneas en una misma región porque no estaba adecuadamente sus ojos viendo con los dos. Existe el término supresión, que es limitar la confusión mediante procesos de inhibición sináptica, como es apagar una parte crítico. Y esto va a generar que un paciente que suprima esa imagen va a apagar un ojo y va a provocar que a la larga nos dé una ambliopía. Entonces la ambliopía no es más que la supresión del cerebro para evitar justo que se pongan las dos imágenes y se haga una confusión de estas. La diplopía, una visión doble en una imagen única. Y aquí normalmente es cuando el cerebro ya está consolidado, que nosotros ya tenemos la capacidad para poder ver con dos. El cerebro ya no tiene esa forma de remodelarse, de suprimir, y entonces lo que va a hacer es mandar una señal de estoy viendo dos imágenes, cuando se supone que debería haber solo una. Esto lo vemos más en el adulto y es cuando ya pasaron el periodo crítico en el cual ya el cerebro es muy difícil de que vuelva a aprender. Por eso ustedes lo van a ver mucho en los pacientes que tuvieron una parálisis de algún nervio que generó un estrabismo paralítico y que te van a mencionar, es que veo doble cuando muevo la cabeza hacia el lado izquierdo o estoy viendo doble hacia una imagen arriba y otra abajo debido a que su cerebro ya había consolidado que los ojos vieran solo perdón, que se viera una imagen con los dos ojos. Y la tortícolis es esta posición viciosa que se va a generar en la cabeza para conseguir mayor fusión posible. Esto es principalmente en los pacientes que ya también tuvieron una consolidación y ellos encuentran la manera en que bajan la barbilla, elevan la barbilla, rotan la cabeza, inclinan la cabeza para poder tener la menor área de confusión de imágenes o menor área de diplopia. La correspondencia retiniana anómala, entonces, es este desplazamiento sensorial de ambos campos visuales en un intento del cerebro restaurar la fusión normal. Y entonces esto forma parte de la adaptación biológica del cerebro en el cual quiere intentar fusionar los dos ojos, sea como dé lugar, y genera esta correspondencia retiniana anómala en el cual están movidos y va a provocar que una zona que no es correspondiente al lado contrario del ojo, contralateral, vaya a generar una impresión así como venga. Y entonces el cerebro lo va a detectar de esta forma y la forma más característica para verlo va a ser con el oftalmoscopio con una crucecita. Ahorita lo voy a mencionar en las pruebas fusionales que tenemos. Y pues el otro alteración sensorial es la fijación excéntrica, en el cual es un fenómeno monocular, en el cual puede llegar a estar desplazada la fobia, nuestra mejor área o nuestro mejor punto de fijación de la retina, y va a generar que ese punto esté en otro lado, y lo vamos a ver, por ejemplo, en los dragging macular, que tenemos un paciente que tuvo ROP y se desplazó un poquito la fobia y va a tener una fijación excéntrica, pero cuando tú lo pantallas alterno no hay alguna modificación del movimiento del globo ocular, sino que es más bien la fijación excéntrica que hizo que el cerebro aprendiera a ver así y listo. Todo esto tiene que ver con el periodo, el periodo crítico. Hay dos fenómenos, el fenómeno de inhibición y los cambios de localización espacial, que va a generarnos estas cuestiones si se va más a la correspondencia retiniana anómala, hacia la ambliopía, hacia la supresión, la confusión de imágenes, y esto es debido a que el fenómeno de inhibición puede llegar a ser monocular o binocular. Cuando estamos hablando de una inhibición monocular, vamos a hablar estrictamente de una ambliopía con fijación central. Y esto quiere decir que con nuestro mejor ojo que vemos vamos a tener un desarrollo cerebral normal, mientras que el otro ojo se va apagando porque se inhibió. Pero si tenemos un fenómeno de inhibición binocular, lo que va a suceder es una supresión, en el cual los dos, el monocular es, por ejemplo, que tenemos una ambliopía por deprivación, una catarata, y entonces el ojo no aprendió y le ganó el ojo con mejor visión. Mientras que en el binocular con la inhibición es una supresión, y entonces para evitar esta confusión y esta correspondencia retiniana anómala, el cerebro a sí mismo manda una señal para apagarse, y esto va a provocar en los pacientes estrábicos una ambliopía. Cuando veamos que los medios están sin alteraciones, los medios claros.
y los cambios de la localización espacial pueden llegar a ser monocular o binocular de manera igual que en la inhibición. Pero en la monocular vamos a tener una ambliopía con una fijación excéntrica porque se movió la mácula o la fobia o lo que ustedes gusten, y entonces solamente tenemos un paciente que tuvo antecedente rojo, un ojo no se le desprendió la retina totalmente y el otro ojo tuvo una tracción macular, y van a ver que el paciente, para poderte ver, tiene que girar la cabeza completamente hacia el lado izquierdo. Eso es un cambio de localización espacial monocular, mientras que en la binocular nos va a generar lo que le llamamos correspondencia retiniana anómala. Y estos dos fenómenos siempre van de la mano para poder entender lo que es la cuestión de las alteraciones sensoriales de lo que ya hemos visto en la vía retinogeniculolateral cortical. Ahora, si no hay dudas de las alteraciones sensoriales, me voy rápido a lo que son las semiologías de las alteraciones de este apartado del sensorialismo en estrabismo. Y para valorar la supresión podemos generar tenemos que valorar lo que es el escotoma de supresión mediante estos prismas, estos filtros rojos, que son filtros de densidad creciente de Bagolini. Y esto nos va a permitir hacer un poco cada vez más que sea más oscuro, más oscuro, más oscuro, y esto nos va a decir qué tanto es la intención de la supresión cuando el paciente ya refiera que no logra ver el señalador de la luz hacia el ojo. Y la extensión es mediante el uso de prismas hasta provocar una diplopia en las 4 posiciones. Normalmente lo que más toleramos nosotros es hasta 10 dioptrías. La correspondencia retiniana va a depender del grado de la cooperación del paciente, pero lo que vamos a observar en la semiología es un ángulo objetivo y un ángulo subjetivo. El objetivo es el que existe entre los ojos del explorador, mientras que el subjetivo es la separación angular de las imágenes por el estrabismo, que es lo que nos va a mencionar el paciente. Y hay de dos: en la correspondencia retiniana anómala y la correspondencia retiniana anómala, que va a cuando tenemos un objeto, o sea, lo que nosotros vemos como explorador es lo mismo que nos refiere el paciente, es una correspondencia retiniana normal, mientras que la anómala vamos a tener que el objetivo, o sea, lo que nosotros estamos midiendo es mayor al ángulo que el paciente nos está refiriendo, y esto es una correspondencia retiniana anómala. Pues hay que calcular cuánto es esta desviación entre lo que es la fijación excéntrica y la fobia para poder considerar qué tantos grados fueron los que hubo como correspondencia retiniana anómala. Para estas tenemos varias pruebas como las mencionadas aquí: los vidrios estriados de Bagolini, el filtro oscuro, los 4 puntos de Worth, la prueba maculomacular con visioscopio y la prueba de estereopsis, que es la de Lang, Wirth y TNO, que es la conocida como TIMUS. Los de Bagolini son estas que probablemente en alguna de las cajas prueba que ustedes tienen van a ver cómo están estriadas hacia una forma que van a dar en cierta parte siempre la forma de la cruz. Y lo que ustedes tienen que hacer es señalar con una luz monofocal a ambos ojos y ponerlos a 90 grados para que cuando él o ella presenten una alteración sensorial, nos digan si solamente ven una raya con la luz, con el punto en el centro, que nos va a decir cuál es el que está suprimiendo, si el ojo izquierdo o el ojo derecho. Si tiene una correspondencia retiniana normal, o una correspondencia retiniana normal asimétrica, normalmente lo que nos va a mencionar es que ve una X y un punto en ambos, en el encuentro de ambas líneas. Cuando hay una correspondencia retinial anómala irregular, lo que va a generar es una X por el cruce de ambos, que no está suprimiendo, pero va a tener 2 puntos de focalización. Entonces esto significa que las dos retinas están enfocando de una manera con correspondencia anómala. Y cuando hay una supresión central, lo que va a generar es una línea continua con el punto en el medio, y en la otra va a generar una línea discontinua que nos va a hablar dónde está la supresión del ojo. Los filtros rojos, la prueba de filtro rojo oscuro, esto lo tienen ustedes en su prueba de cajas, es filtro rojo, literalmente. Lo que tenemos que buscar es de igual manera colocar la luz monofocal en ambos ojos y pedirle al paciente que nos diga cuántas luces ve y de qué color. Lo normal es que los otros que tenemos la fusión normal o prueba sensorial normal,
vamos a decir que estamos viendo una luz de color rosa porque fusionamos con los dos ojos y vemos el color que está mezclándose entre ellos dos. Cuando tenemos estas alteraciones paralíticas o estrábicas, podemos llegar a mencionar, podemos ver que el paciente va a mencionar, perdón, que va a haber dos puntos, uno rojo y el otro blanco, dependiendo cuál sea la alteración, si está uno al lado del otro, si están cruzados, si están homo, si están uno arriba del otro. Entonces esto nos va a generar que podamos entender de mejor manera hacia dónde está la desviación ocular y o la alteración sensorial que esto a su vez conlleva. Los 4 puntos de Worth, me parece que la doctora Montaño sí lo llega a veces a prestar, lo tiene ella, si no me equivoco, y es colocar de manera, como ven en el diagrama de la A, el cuadro rojo arriba, el círculo abajo y las dos cruces a los lados, o si son puros puntos, nada más que es arriba el rojo, abajo el blanco, los verdes a los lados, lo que nos va a permitir que de igual manera colocar este filtro, un rojo al lado derecho y un verde al lado izquierdo, nos dé esta característica. Lo normal y que el paciente fusione es que nos va a decir que ve dos puntos verdes, un rojo arriba y un punto blanco abajo. Esto es lo normal. Y conforme tengamos las alteraciones sensoriales, si está suprimiendo del ojo izquierdo o del ojo derecho, se van a ver estas formas. Dos puntos verdes, tres puntos rojos, o si están completamente desfasados, dos puntos verdes y dos puntos rojos y tres verdes, entonces estamos frente a una desviación ocular que ya puede ser descruzada o en exo o en endo. Las pruebas post-imágenes son estas del visuscopio, en el cual nosotros podemos llegar son dos brazos que lo que va a generar es que se estimule de manera correspondiente en la zona macular, y entonces el paciente al momento que se le estimula justo en esa parte que se le pida que vea directo a la cruz con el ojo derecho y luego a la porción vertical con el ojo derecho y a la porción, ahí va, a la porción izquierda, como viene el diagrama, esta zona vertical, y a la porción derecha, esta zona horizontal, en justo que atraviese la fobia, al momento que tú le pides al paciente que cierre los ojos, te va a decir que está viendo una cruz porque está fusionando con una correspondencia retiniana normal adecuada, mientras que en el paciente que tiene una correspondencia retiniana anómala, lo va a ver desfasado, porque no está en la localización que debería corresponder hacia la otra retina. Y a su vez, si solamente vemos si solo el paciente refiere que ve la vertical o la horizontal, entonces significa que uno de los dos ojos está suprimido por el cerebro. Y las pruebas de TICMUS, que estas sí las han llegado a ver, que estas son un poco más sutiles en la cuestión del uso solamente como lo ven aquí, la estrella, la luna, el elefante y el carro, le pides al paciente de esta manera que si por las cuestiones de la educación de las sombras, del contraste, puede decirte qué imágenes ve. Si la alteración está desde la parvo y la magnocelular, ellos van a decir que no ven ninguna o no ven completamente estas cuatro imágenes, y en la que es el titmus, que es la mosca, le pides al paciente, como en las películas de tercera dimensión, estos lentes especiales, y le pides al paciente que te señale dónde ve dónde ve las alas de la mosca, y entonces te tiene que decir que las ve como flotando, como salidas de la imagen. Si el paciente no tiene esta estereopsis, entonces los va a decir que los ve planos y de una manera borrosa. Y cada una de las figuras tiene un punto específicamente en el cual está con una disparidad mínima para que cuando tú lo veas con los dos ojos, que tengas una estereopsis normal, tengas una mayor cantidad de estos por arco minuto, y eso significa que tenemos una buena agudeza visual con estereopsis. En algunas sedes de acá de México llegan incluso a hacerlas para ver si tienen o no estereopsis para poder tener una capacidad quirúrgica adecuada. Y menciona el doctor Prieto Díaz que algunos pacientes llegan incluso a aprender por sombras, por localización de la cercanía, por las líneas, el entrecruce, a desarrollar de una manera no cerebral la estereopsis, sino más bien visual de manera ocular. Y eso sería todo por el sensorialismo. No sé si tengan alguna duda mientras voy colocando la otra de ambliopía. ¿Sí me escuchó?
Y Dani. Sí, Dani, todo de lujo. Es complejo, yo lo sé, pero es como entender las bases, las bases anatómicas, fisiológicas para poder empezar a entender todas estas alteraciones sensoriales. Si no hay dudas, nos vamos a pasar ya estrictamente al término de ambliopía, al tema de ambliopía, que es algo un poco más tangible que la correspondencia retiniana anómala, la supresión, la confusión. Esto sí, antes también era como algo que no se aceptaba globalmente, pero actualmente ya sabemos que existe y que lo podemos llegar a tratar si estamos en el periodo adecuado. Los objetivos de la ambliopía es valorar la etapa crítica, que ya la conocimos en la sesión, en las diapositivas pasadas, describir la ambliopía y sus formas de clasificación, que hay varias, las que menciono en estas diapositivas. Esta ya tiene desde que fui R2 de ahí del Juárez, no me acuerdo qué tan bien está, yo pienso que bien. Análisis del tratamiento de la ambliopía y completar con nuevas técnicas terapéuticas. Ahora, como introducción tenemos, como lo ven ustedes aquí en esta imagen, que son cortes histológicos del cerebro de un chango, si no me equivoco, por parte de los doctores Wiesel y Hubel, en el cual ellos hicieron un ojo con deprivación para poder demostrar anatómicamente, histopatológicamente, cómo esto se llega a alterar. Y en 1960 fueron acreedores del premio Nobel debido a que encontraron que los centros visuales del cerebro estaban bien organizados al nacer y que si nosotros de alguna manera tenemos una alteración en una deprivación del ojo, vamos a tener una alteración microestructural del lado correspondiente a ese que se afectó. Y a su vez también que toda esta desorganización de la alineación ocular va a disminuir pues sí, los pliegues, en ese momento todavía no se sabía, de las columnas de dominancia ocular. Y esto va a ser provocado cuando la imagen está borrosa en la retina, si es unilateral o bilateral, y va a disminuir las conexiones corticales de manera binocular. En el mono que ven ustedes aquí con una corteza normal derecha, pues ven que está bien, o sea, que tiene un buen tono entre los dos lados, con adecuadas formaciones de sus estrías, mientras que en el paciente, en el mono que tuvo esta deprivación que le provocaron, pues tuvo esta falla de la organización y de la evolución de el cerebro. Y aquí vamos a agregar otro término que se le conoce como competencia visual, y es que los dos ojos tienen que desarrollarse de manera correcta en el periodo establecido para que el cerebro aprenda a ver de manera normal. Como definición de la ambliopía, tenemos que es esta deficiencia visual causada por un desarrollo visual anómalo que ya es secundario a una estimulación visual alterada de uno o de los dos ojos, y la ambliopía tiene un término griego que significa visión borrosa. La definición un poco más cuantitativa menciona que puede llegar a ser ambliopía bilateral o ambliopía unilateral. La ambliopía bilateral es una agudeza visual mejor corregida por debajo de los hitos de la visión, que puede llegarse a mencionar como en esta tabla, o cuando es una unilateral es una baja visual de los hitos de un ojo para la edad, o que tenga más de 2 líneas de diferencia entre uno u otro, por eso hay que hacerlo binocular y monocular para conocer si está o no en ambliopía. Recordemos que los que son preverbales o que no tienen capacidad de cooperación para la señalización del HOTV, podemos usar las Teller. Lo que mencionábamos justamente en esta gráfica del periodo crítico, pues es la etiología, que sabemos que es una falta de la maduración visual por una imagen que va a estar no nítida, y esto puede llegarse a causar por un estrabismo, por una anisometropía, o si está restrictiva, que esta es la que más nos va a provocar ambliopía, porque hay algo que nos está impidiendo que la visión llegue adecuadamente al área de mejor visión. Y esto a su vez va a provocar lo que mencionamos ya en el término de supresión a nivel de la corteza cerebral visual, de una manera que puede ser activa o pasiva, y ahorita lo vamos a mencionar. Nuevamente mencionar esta gráfica, que la plasticidad neuronal es mucho mayor en el periodo crítico y tiene sus dos puntos de quiebre en lo que es el cerebro inmaduro, que apenas está, y cuando ya tiene lo que es la mielinización, va a ser ya consolidación y disminuye por mucho la plasticidad neuronal, lo que va a tener un periodo crítico limitado hacia alrededor los 8 años.
perdón, este es hacia los 8 meses, pero el periodo sensible es hasta los 8 años, como ahorita lo vamos a ver. Y lo que mencionaban, si no me equivoco, de la supresión cortical activa es aquella en la cual el cerebro tiene que apagar un ojo para que no haya confusión de imágenes, como lo es en un estrabismo. Y la pasiva es aquella en la cual el ojo pues simplemente se deja llevar por la falta de la buena adaptación visual, que es normalmente por la restrictiva y la anisometrópica. La epidemiología de la ambliopía menciona que la principal causa es las ametropías, que lo vamos a ver con mayor detalle con Lalo pasado mañana. La principal causa de ceguera que va a ser reversible en los infantes es la ambliopía, y alrededor del 2 al 4% de toda la población va a desarrollar cierto grado de ambliopía, por lo que es un tema que tiene que ser importante y que ustedes tienen que entender como oftalmólogos generales. Hay muchas vías de señalización a cuestión neuronal, principalmente sobre las columnas de dominancia, y todo esto tiene mucho que ver con la neuromodulación, los trasplantes, las cuestiones de vías de señalización molecular, los puntos de quiebre, la iluminación. Todo esto tiene un conjunto bioquímico de equilibrio que va a permitir que durante el periodo crítico las neuronas se preparen para fortalecer estas vías parvo y magnocelular a través de varias vías moleculares. Y una de ellas es por la dopamina, si no me equivoco, ahorita a ver si por aquí la veo. Y esta dopamina, lo que mencionaba también era que tiene que ver con la cuestión de la oscuridad y la luz, lo que va a generar también como un área blanco de tratamiento con la levocarbidopa. Hemos mencionado ya el periodo crítico y además se le agrega el término periodo sensible. No son lo mismo. El periodo crítico es aquel que tenemos a nivel neuronal para la corteza visual, que es aproximadamente hasta los 8 semanas. Y por allá empieza a bajar por la cuestión de la mielinización del sistema nervioso central, lo que va a generar un periodo de lo que es el periodo sensible. Entonces, el periodo sensible es aproximadamente hasta los 6, algunos autores mencionan 8, algunos autores incluso dicen que nunca deja de existir la plasticidad neuronal en el periodo sensible, como lo ven en la gráfica en el color verde, y otros mencionan que puede llegarse a generar, la residual es esta discontinua de rojo, y algunos mencionaban que existe la posibilidad con medicamentos para que aumente esta remodelación sináptica para que pueda aumentar el periodo sensible. Aún no se ha conseguido, pero se comprende que con el levodopa y carbidopa es una posibilidad para poder que se reaprenda el cerebro a ver normal. Y eso lo van a ver mucho con las pláticas de la doctora, se me fue el nombre, con la doctora, ahorita les digo, perdón. Y lo que mencionábamos del cerebro inmaduro y del cerebro ya consolidado. Entonces, la ambliopía es el producto de una deprivación temprana en la visión y que va a generar alteraciones durante el desarrollo visual normal, y todo esto tiene mucho que ver con la supresión cortical que ya mencionábamos en la sesión pasada, por la cuestión de que el cerebro de alguna manera intenta evitar esta confusión, esta visión doble, y apaga un ojo. ¿Qué va a suceder con un ojo que tiene, que están ojos ambliopes? Está el ojo normal y el ojo ambliope. En el ojo ambliope va a tener una baja visual, va a tener una disminución en la sensibilidad del contraste y una disminución en la baja de la posición, que es conocida como estereopsis de la tercera dimensión. Esto, si se observan, se ve alterado a nivel de la parvo y de la magnocelular, mientras que en el ojo normal hay alteraciones de la noción de la percepción, respuestas reflejas normales alteradas y cambios en la corteza visual, que es ipsilateral, lo que nos habla más de la parvocelular. ¿Por qué? Porque la magnocelular se puede desarrollar en los dos ojos sin ningún problema, pero la parvocelular normalmente tiene que estar con los dos ojos sin ninguna alteración. Y esto es lo que ya mencionábamos de un ojo sano y el otro que no. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la ambliopía?
son los genéticos, lo ponen entre paréntesis porque mencionan que tiene mucho más que ver con lo epigenético y la cuestión del desarrollo de otras enfermedades, por eso lo genético lo ponen entre dudas debido a que las ametropías sí lo llegan a hacer, los estrabismos sí lo pueden llegar a hacer, cataratas y esto pues sí tiene mucha cuestión con genético, pero algo puramente de la ambliopía no se ha definido concretamente. Mientras que los que sí ya sabemos que puede llegarnos a provocar estrabismos es el constante unilateral, la anisometropía, la opacidad de los medios, o si es una cuestión mixta. Tiene catarata y aparte tiene endotropia, es un mixto. Y esto nos lo enseñaron en esta gráfica los doctores McNee, Lee y Mobson, en el cual ellos detectaron cómo era la cuestión de la ambliopía en la cuestión de la sensibilidad contra la agudeza visual en los pacientes que tenían fijaciones excéntricas, estrabismos anisometrópicos, aquellos que tenían normales que estaban en adecuada agudeza visual y buena sensibilidad, y se dieron cuenta que los más afectados eran los que tenían una fijación excéntrica y que los estrabismos sí tenían una sensibilidad alta, pero tenían una disminución en la agudeza visual que es propiamente de la ambliopía. Entonces, en este conjunto se dieron cuenta que no solo es la agudeza visual, sino que todo lo que conlleva las alteraciones sensoriales que son parte de lo que mencionábamos y ahora están agarrando un poco más de importancia porque nos empiezan a explicar si estamos frente a una ambliopía estrábica o una isometrópica, alguna cuestión de ambas, una mixta, las deprivacionales. Entonces, todos estos grupos nos dieron la forma de entender de manera cómo hay estas áreas, dependiendo de la vía magno o parvo afectadas, la alteración sensorial. Y como esta imagen que ya lo teníamos previamente, pues tenemos consecuencias a nivel del cerebro que está en desarrollo de nuestros pequeños. Y uno de ellos es en el comportamiento, la cuestión motora del ojo y la cuestión neurológica. En el comportamiento, pues ahora sabemos que los pacientes que conllevan o que padecieron o padecen de ambliopía van a tener una falta de integración en el contorno, en el entorno, problemas visoespaciales porque no tienen la adecuada estereopsis, tienen o conllevan un riesgo aumentado para TDAH, déficit de atención, Hello. y pues la baja de la tridimensionalidad. En lo motor, pues sabemos que va a tener una baja estabilidad de la fijación si no tenemos la oportunidad de tratar en el periodo crítico y periodo sensible de principal, y los movimientos acádicos se pueden llegar a ver alterados debido a que el cerebro no tiene un buen feedback para poder considerar el equilibrio entre lo que ve y lo que quiere ver con el motor. Lo neuronal mencionaba que si llegáramos a hacer estudios histopatológicos podemos apreciar una atrofia en la corteza visual primaria, la B1, y la asociativa en el B2 de la manera unilateral al ojo que tiene una baja visual, como ya nos lo demostraron los doctores en 1960 con los monos. El cuerpo geniculado lateral normalmente no llega a tener estas alteraciones debido a que llega a ser una cuestión bilateral y el problema se ha detectado más a nivel de las columnas de dominancia ocular. La retina puede llegar a presentar una atrofia temporal, pero son cambios propiamente pequeños. Ahora ya hablando fuera ya todo la cuestión como científica, el tratamiento, que es lo que yo creo que más debe de tomar mayor importancia ustedes, el tratamiento va a ser la corrección de la metropía, que lo vamos a ver con Lalo el miércoles. Es muy importante por eso, para poder entender a qué edad, cuándo poner lentes y cuándo no, y qué tipo de lentes. Si nos sobrepasa con la pura corrección con lentes la ambliopía, hay que considerar la terapia de penalización. Y la penalización puede ser por terapia de oclusión o por terapia con medicamento. Y si a pesar de esto no conseguimos todavía la correcta alineación ocular y conlleva toda esta cuestión de que no está mejorando el estrabismo, pues ya existe la posibilidad de dar también un tratamiento quirúrgico estrábico. Este es un flujograma que me gustó bastante, que le pueden tomar una captura de pantalla, en el cual los niños con ambliopía, ya sea estrábica o anisometrópica, porque obviamente los de restricción pues te conlleva la propia enfermedad, como ya lo veíamos con Sarita en las tosis palpebrales, o como lo veíamos con Emi en las cuestiones de las
opacidades corneales, son como que todas estas que van a disminuir la posibilidad de la entrada de luz hacia la retina normalmente, y este tratamiento es más que nada para los pacientes que tienen una ambliopía de tipo estrábica y o anisometrópica. Y lo que vamos a tener es que lo primero que vamos a hacer es una corrección total con lentes, ya sea aéreos, de contacto, lo que ustedes gusten, bajo refracción cicloplégica. La cicloplegia lo vamos a ver cada 6 a 8 semanas, o sea, cada mes y medio o cada 2 meses, y vamos a detectar si la agudeza visual mejoró. Si mejoró, lo vamos a continuar con pura graduación visual. Con pura refracción. Si la refracción si la agudeza visual se detuvo, persiste la ambliopía o no mejora la agudeza visual, entonces aquí vamos a pasar a la etapa de penalizar. No, aquel paciente que no solamente es ambliopía, lo tienen que luego parchar, no, se pueden ir con puro lente primero. Si el paciente no mejora la graduación, la agudeza visual, con el puro lente podemos llegar a usar la penalización, que por el estudio de PEDIC 2 ya hemos entendido que una penalización por oclusión con parche de 2 horas en el ojo, que sirve para poner a trabajar el ojo ambliope, tiene los mismos resultados en el periodo de tiempo a que lo hagamos con 6 horas, y parchar a un niño 2 horas, 1 hora, 30 minutos es complejo porque no les gusta ver o trabajar con el ojo que no es su favorito. Si el paciente, lo ideal es que penalicemos con parche, con oclusión. Si el paciente va mejorando con penalización con parche, vamos a hacer un seguimiento cercano a cada 6 semanas, o sea, cada mes y medio, hasta 2 meses, para ver que su visión esté recuperándose, porque estamos contra el reloj por el periodo crítico, periodo sensible. Si vemos que ya mejoró la visión al grado que queremos, 20-25, 20-20, 20-30, entonces nosotros ya podemos retirar el parche. Algunos autores defienden la posibilidad de retirarlo gradualmente, o sea, a lo mejor en vez de 2 horas, 1 hora ya diaria, y luego media hora por una semana como una dosis reducción, y luego retirarlo para ver que no haga una regresión de la ambliopía, porque sí puede llegarse a ocasionar. Si el parche no mejora, lo que pueden hacer es un cambio, hacer atropina, y es 1 gota de atropina por semana. O si ustedes deciden atropinizarlo, pues es una gota de atropina al 1% una vez al día a la semana. Lo que tienen que tener en mente es muy importante, y eso sí ya lo aprendí yo en el instituto, es que la atropina en gotas no es muy benévola, tiene sus efectos secundarios a nivel sistémico y puede llegar a ocasionar graves problemas, por lo que si pueden evitar la atropina, evítenla. Lo ideal sería parcharlo, y si no, la mamá no coopera para parcharlo porque dice que el niño no trabaja, que no quiere, pues consideren la penalización con atropina, o si no funciona con parche, cámbienlo, hagan un switch. Y la otra es que si no mejora con estas dos cuestiones, pueden llegar a aumentar las dosis de horas a 6 horas, pero tienen que entender que tiene que parcharse el ojo sano, tiene que trabajarse de 2 horas a 6 horas activas con el ojo que está ambliope. Esto quiere decir que no permitan que la mamá o el papá mencione que sí estuvo trabajando 2 horas cuando estuvo realmente dormida o dormido el paciente. Entonces ahí sí tienen que ser 2 horas despierto, haciendo tarea, viendo la tele, jugando, y tiene que ser el parche completamente ocluyendo todo lo que es la zona periocular, no en el lente, porque el lente va a permitir que entre la luz, y como lo vimos en la fisiopatología, pues puede llegar a generar algunas estimulaciones moleculares y no va a funcionar. Lo que mencionábamos de hacer el cambio, el switch, atropina o parche o ambos, y vigilar. Hasta aquí terminaba el flujograma de esto de penalizar con parche o con atropina, pero además la doctora Moguel, ya me acordé del nombre, de la doctora Moguel, ella nos menciona que existe la posibilidad incluso de dar el levodopa carbidopa en dosis pediátrica por peso,
para permitir esta apertura o mayor como readaptación a la cuestión neurosensorial para que reaprenda el cerebro, y esto es más que nada en pacientes que salen o que están un poco más fuera de la edad, o que tengan, que son pacientes que no mejoren perdón, que no mejoren con el tratamiento adecuadamente establecido como viene aquí en el flujo. Estos son los estudios de PEDIC, donde se dieron cuenta que usar 6, 8, 12 horas era lo mismo que usáramos 2 horas. Y entonces actualmente la tendencia es que solamente dejemos 2 horas para que el paciente coopere. Algo que también yo he aprendido en la experiencia del INP es que los papás a veces se pelean con ellos, y lo que pueden llegar a como recomendar es que al inicio un día solamente sean 10 minutos, que el niño los aguante, pero no dejar o no permitir que el papá lo quite porque no quiere, porque no aguanta, porque poco a poco hasta que sea una educación del papá y el niño, para que sea que tolere 2 horas al día, en lo cual poco a poco va a ir viendo que su graduación va mejorando. Y la refracción es completa. Si él requiere +3 y con +3 ve 20/100, se le manda +3 por la refracción objetiva. Y sí hemos aprendido con el estudio de PEDIC que entre más horas se usen, más rápido es la mejoría. Eso sí es verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el que usemos 6 horas diarias va a hacer que su visión sea cada vez mucho mejor si llegáramos a usar solamente 2, en el cual el periodo es menor, pero no significa que uno vaya a tener mejor agudeza visual o no. Tratamientos del futuro, mencionaban los videojuegos, aquellos que son como de armas o que tienen que enfocar, que tener tercera dimensión y tener como mayor cuestión de los movimientos sacádicos. Se ha hecho ya estudios fundamentados, o sea, sí, pues sí, estudios fundamentados científicamente que sí les ha mejorado. Entonces no está mal si ustedes pueden llegarle a considerar o decirle al papá que esta terapia de la oclusión, de la penalización con oclusión, sea que él esté jugando o ella esté jugando un videojuego, porque se ha visto que también funciona en mejoría. El aprendizaje perceptivo y las actividades dicópticas, que es lo que estamos también hacia el uso de la cuestión del sensorialismo. Y el aprendizaje perceptivo visual son estos como memoramas que pueden llegar a usar con diferentes tonos de colores para que el niño tenga una mayor capacidad de detectarlos y mayor posibilidad de estimular la magnocelular. Rompecabezas y juegos de mesa. Los otros son los videojuegos que mencionábamos. De hecho, históricamente se hizo un juego para pacientes con ambliopía que se conoce como Dick Rush, y este era en 2 tonos que se usaba como si fueran antes las películas de tercera dimensión, con 2 tonos de lentes, el azul y el rojo, lo que daba la posibilidad de aumentar la capacidad también de estereopsis. Y lo que ya decíamos de los juegos de mesa, de los juegos de acción que van a tener un mayor desarrollo visoespacial estereopsis. Actualmente está la cuestión de la tendencia de los lentes VR. virtuales, ¿cómo se llama? De realidad virtual. Y el tratamiento dicóptico, pues son estas en las cuales nosotros tenemos que aumentar la posibilidad de la disparidad entre un ojo y el otro con los colores que pueden llegarse a usar con películas en tercera dimensión, el juego del Dick Rush que usa los tonos, los colores, los ejercicios dicópticos, que es decirle al papá que apague las luces o disminuya la luz, y que con un juguete que esté con mucha iluminación le dé al niño que se esté estimulando constantemente la retina del ojo que está ambliope. Así como pues también usar papel celofán rojo y verde para que también se enfoque un ojo con el otro. Y eso es todo en la cuestión de la ambliopía. No sé si hay alguna duda o si gustan algún comentario que tengan además. Muchas gracias, Dani, por la clase. Yo tengo una duda. ¿Qué podríamos hacer con un paciente que está como que ya tiene 7 años, pero tiene ambliopía ametrópica, o sea, por un astigmatismo de -5? No tiene queratocono. Entonces tiene la misma visión en los 2 ojos y la corrección ya se le mandó, pero no mejora. O sea, lo que mejoró ya mejoró y se quedó como en 20/60.
¿Se le puede ofrecer, qué más se le podría ofrecer a estos casos? Por la edad, pues ya ahí entraría la duda de si hacemos o no la terapia de penalización, pero como hemos visto y hemos aprendido con la cuestión, por ejemplo, de los periodos, que algunos dicen que el residual continúa, algunos dicen que el sensible puede continuar, entonces lo que vamos a hacer es pues iniciarle una oclusión. Lo ideal, o bueno, al menos yo lo que haría sería hacerle parcharle un ojo y estar, ya a esa edad ellos cooperan un poco más y estarles diciendo que pues ya vamos atrasados en el tiempo, a lo mejor no 2 horas, a lo mejor ya con ellos de lleno empezar a tratarlos 4 o 6 horas, las que tolere porque vamos ya atrasados y eso va a intentar hacer. Ahora, si es en los dos ojos, aquí lo que recuerdo que me decían mis maestras de estrabismo, por el Centro Mexicano de Estrabismo y por la cuestión también de mis maestras del INP, es que se tiene que hacer un parchado alterno de un ojo día a día. Esto quiere decir que a lo mejor una hora en el lunes, el ojo derecho, una hora el martes, el ojo izquierdo, y así hacerlo de un ojo con uno y uno, si estamos hablando de bilateralidad. Pero sí, a la duda específica, yo sí lo parcharía para darle la posibilidad. Ya sí creo que con el parche tampoco está mejorando líneas de visión. Sería ver en el protocolo de la doctora Moguel la cuestión del levodopa carbidopa, pero la verdad es que yo no tengo mucha experiencia en eso. Creo que la que tiene mayor experiencia es ella. Justo esa era mi duda, o sea, aunque tenga la visión igual a ambos ojos, se puede mandar el parche, ¿no? Sí, sí Se puede mandar, sentido. sí se puede mandar, pero como son los dos ojos, pues si solo parchas uno vas a condenar al otro a que se mantenga, a que se quede ambliope. Puedes Sí, claro. intentarlo, pero pues la cuestión de su edad y la enfermedad del queratocono, pues juegan en contra a él, pero la posibilidad siempre existe, o sea, no la agoten, luego llegan a sorprenderlos mucho. Porque acuérdense que la cuestión de la ambliopía es en el periodo en el cual es en el crítico, en el que el cerebro apenas está aprendiendo. A lo mejor la cuestión de su queratocono fue el que le bajó la visión, no tanto la cuestión de la ambliopía, porque a lo mejor de niño no tenía esta deformidad del cono y no le causó... No tiene queratocono, ya se le mandaron topografías y no tiene, entonces como que se me hacía raro con que no mejora, ya se le mandó su corrección, tiene como -5 de cilindro. Y no sé si con lentes de contacto a lo mejor igual su huevo de esa, no sé. Pues yo lo penalizaría, o sea, yo le haría penalización. Ahora, otro punto importante que me acordé ahorita, que me hiciste recordar muy bien, Lida, fue que pacientes que con el parche y que tengan un nistagmo de oclusión, o sea, que tú al momento que lo parches empieces a ver que se desencadena un nistagmo, a esos no les conviene el parche, les conviene la atropina. ¿Por qué? Porque la ausencia de luz en un ojo va a desencadenarle esta obsilopsia en el cual el paciente va a tener un nistagmo y eso le va a agregar una cuestión de más baja visual. Entonces, a esos pacientes a los cuales ustedes los ocluyan de manera monocular y ven que está empezando a tener un nistagmo de oclusión, uno, la agudeza visual siempre se toma binocular. Dos, la agudeza monocular se toma con un oclusor translúcido o con una lupa, o perdón, un lente de más 20, o sea, que sea muy grande para que se desenfoque, pero que permita entrar la luz. Y tres, a ellos no los penalicen con oclusión, penalícenlos con atropina para que la luz entre, pero no le den la posibilidad de que fije con el ojo que ve bien, sino con el malo. Había escuchado que la atropina es nada más para cuando son hipermétropes, o también lo usan cuando son, porque cuando en la miopía como que entendí que, o sea, no desenfocan siempre, solo cuando son hipermétropes. ¿Es correcto o sí? Es correcto, pero hablamos de la hipermetropía en la cuestión de la refracción. Pero si el paciente es miope y a pesar de esto necesita un tratamiento de penalización que no está funcionando con parche porque tiene nistagmo, lo ideal sí sería atropinizarlo. Ok, gracias. Y aquí había una pregunta de Luis, ¿dónde quedó? Aquí dice, ¿el seguimiento, Dani, cada cuándo los hitos? Ok. En el seguimiento, estrictamente, las guías que yo he leído y lo que hemos aprendido con mis maestros es que se tienen que citar por lo menos cada mes y medio, 2, para estar viendo que esté recuperando algunas líneas de visión.
Cuando se detiene el paciente en las líneas de visión, hasta ahí vamos a tener que detenernos o ofrecer el tratamiento según el flujograma, como ya lo vimos. Cuando vamos a detener el tratamiento va a ser de manera escalonada de igual forma. Nos decía la doctora Moguel en el congreso que tuvimos, en el que ella cuando llega hasta el último límite, que es la levodopa carbidopa, o sea, tratamiento farmacológico, hasta el momento en que ella ve que ya se estabiliza, que ya no avanza más la agudeza visual, entonces en ese momento ellos tienden a empezarlo a disminuir gradualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llegó al 20-30 y a los 2 meses tú lo citas y ya le quitaste el levodopa carbidopa y ves que se mantiene en 20-30, lo citas otra vez en 2 o 3 meses. Casi siempre son en 2 meses las citas. Y existe la posibilidad, porque ya hay estudios que refieren que hay la ambliopía que hace una reactivación, como si fuera el ROP. No sé si el término sea el correcto, pero lo que quiero decir es que la ambliopía regresa. Y entonces son pacientes que en otras guías mencionan que se tiene que dar un seguimiento de 1 año entero después de que tú ya lo dejaste solamente con lentes, que ya no tiene oclusión, perdón, que ya no tiene penalización y mucho menos que ya no tenga medicamentos farmacológicos. A esos pacientes que ya solo son lentes, los debes de seguir por lo menos cada 3 meses hasta que cumple 1 año. Y si la línea visual, perdón, si su agudeza visual no baja de líneas, entonces tú ya puedes estar tranquilo que su cerebro ya consolidó de esa manera. Si no, entonces existe todavía el riesgo de que se vuelva a provocar la ambliopía y tienes que volverle a dar tratamiento, tienes que volverlo a parchar y demás. Y aquí hay otra pregunta de Bañuelos, dice, en caso de que podríamos encadenar una ambliopía inversa. No entendí, ¿inversa? ¿Inversa? ¿Cómo? ¿Que Sí, nosotros la cuando, provoquemos? sí, cuando parchamos un ojo Ah, más sí, sí, horas. sí, sí, sí. No sé si este término exista. Creo que sí, creo que sí. Pero lo que quiere decir Bañuelos es que si nosotros parchamos el ojo por mucho tiempo, ejemplo, le mandamos al paciente 6 horas diarias por 1 año y el paciente se perdió y regresa y ahora el ambliope es el otro, sí puede suceder por una deprivación. Entonces tienen que ser, muy cuidadosos en qué ojo están parchando y tienen que ser bien sutiles en el momento que le den las indicaciones al papá o a la mamá, porque luego no entienden bien que el ojo que se tiene que parchar es el que está sano, el que está bueno, y en lo que tenemos que poner a trabajar es el que ve menos, porque llega a suceder que parchan el ojo que está ambliope y lo ambliopizan más, y puede llegar a suceder lo que mencionaba Bañuelos muy bien. No sé si existe la ambliopía inversa, tal vez sí, no sé qué término se le dé, pero sucede que si nosotros parchamos por mucho tiempo, por muchas horas, el ojo que es sano, podemos hacer como el switch, ahora hacer ambliope el otro ojo. Y esto lo vemos muy frecuentemente en los pacientes con edades más tempranas, en el cual su periodo crítico es mucho mayor y su periodo sensible pues también. Entonces sí tienen que ser sutiles con el tratamiento con penalización. No sé si haya alguna otra duda. No. A los estrabólogos y oftalmólogos pediatras esto lo van a ver muy frecuentemente y a los retinólogos pues sí tienen que ser muy concisos en que no solamente es la retina aplicada y ya, sino que tienen que trabajar en esta cuestión del sensorialismo aunque sí no les guste. Gracias, Dani. Bastante clara tu clase, ¿eh? Aunque esté compleja. Pues es como la forma en que yo lo entendí, pero cuando lo lean ustedes van a ver que desde el doctor Prieto Díaz y el doctor, el estrabólogo mexicano, se me fue el nombre. Hoy ando muy olvidadizo de nombres. Van a ver que es complejo este tema del sensorialismo y involucra muchas cuestiones neuronales, la conexión sináptica y todo, pero sí es algo bonito cuando ya lo logras entender. Y existe, por lo que sí se puede mejorar. No sé si no haya otras dudas para dar por finalizada esta clase. Bueno, entonces el miércoles pues ya veremos las ametropías y el jueves terminamos con
neuritis óptico y papiledema. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.